¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre tu familia resultara ser una hermosa y enmarañada mentira a la espera de ser desentrañada? Patty Duke era la niña mimada de Estados Unidos, la radiante estrella de The Patty Duke Show, una actriz ganadora de un Oscar cuya sonrisa iluminaba todas las pantallas que pisaba. Para el mundo, era la combinación perfecta de encanto, talento y éxito. Pero detrás de las cámaras, la vida de Patty era cualquier cosa menos perfecta. Fue un torbellino de crisis emocionales, turbulentas relaciones amorosas e inquietantes batallas internas. Era intrépida y brillante, pero también impredecible y profundamente herida. Atrapado en el ojo de la tormenta había un niño, un bebé, nacido en el caos, criado en el amor, pero ensombrecido por una pregunta que se negaba a desaparecer. ¿Quién es mi padre? Durante años, Sean Astin, el hijo de Patty, vivió en el corazón de un misterio de paternidad tan enrevesado que ni siquiera la propia Patty sabía la respuesta. ¿Fue su apasionado y joven amante de Hollywood? ¿Su fugaz marido? ¿O el hombre tranquilo que intervino y crió a Sean como si fuera suyo? Hicieron falta décadas, 3 posibles padres y una única prueba de ADN para descubrir la verdad. Y cuando finalmente llegó, sorprendió a todos, porque la verdadera respuesta era la última persona que nadie esperaba. Pero para entender por qué esta historia sigue siendo una de las sagas más intrincadas y emotivas de Hollywood, hay que entender a la propia Patty Duke, porque este viaje no comienza con Sean. Comienza con una adolescente que creció bajo los focos, vivió una docena de vidas en una sola y dejó tras de sí un legado sobrecogedor y desgarradoramente desordenado. Patty Duke no era solo una estrella infantil, era un fuego artificial que surcaba el cielo de Hollywood. Entró en el mundo del espectáculo con solo 8 años y, al principio de su adolescencia, ya era aclamada como una de las jóvenes actrices más dotadas de su época. Pero su gran éxito llegó en 1962, cuando interpretó a Helen Keller en El Trabajador Milagroso. Con solo 16 años, ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndose en la ganadora más joven de esa categoría. Mientras la mayoría de los niños de su edad estaban estresados con los deberes de matemáticas, Patty estaba ocupada dando discursos para los Oscar. A partir de ahí, su carrera se disparó y se convirtió en un nombre muy conocido con el show de Patty Duke, donde interpretaba a las primas idénticas Patty y Kathy Lane. Fue encantadora, divertida y tuvo un gran éxito. Pero detrás de toda esa fama y encanto, la vida real de Patty era cualquier cosa menos perfecta. Lo que el mundo no vio fue que, entre bastidores, Patty estuvo sufriendo silenciosa y dolorosamente durante años. Básicamente fue utilizada por sus managers, que se apoderaron de su vida cuando era niña. Fue empujada al centro de atención, sobrecargada de trabajo y controlada. Incluso confesó más tarde que esos directivos la trataban de forma inapropiada. Sin embargo, nunca se hizo nada porque, por aquel entonces, no tenía voz ni nadie que la protegiera. A medida que crecía, empezaron a aparecer las grietas. Patty sufría fuertes cambios de humor, altibajos extremos y un comportamiento impredecible que nadie a su alrededor podía explicar. No fue hasta años más tarde cuando finalmente se le diagnosticó trastorno bipolar, una enfermedad de la que habló abiertamente en sus últimos años, cuando se convirtió en una ferviente defensora de la concienciación sobre la salud mental. Pero en los años 60 y 70, Patty entraba en una espiral sin que nadie supiera por qué. Para colmo, su vida sentimental era tan caótica como su salud mental. Era de las que se enamoran rápido y con fuerza. Y así, sus relaciones eran a menudo intensas, efímeras y confusas. A los 20 años, ya había vivido varios romances y matrimonios, algunos de los cuales apenas duraron más de una semana. El problema era que solía tener relaciones durante sus episodios maníacos, cuando estaba llena de energía. Era tremendamente impulsiva y se dejaba llevar por las emociones. Pero, por desgracia, cuando el estado de ánimo cambiaba, también lo hacía todo lo demás. Y el amor solía convertirse rápidamente en caos. Desgraciadamente, este torbellino de romances,
desengaños e inestabilidad condujo a uno de los mayores misterios de su vida, y a la pregunta que la perseguiría durante décadas. En 1971, Patty dio a luz a un niño. Y aunque el nacimiento de un hijo es normalmente un momento de alegría, en el caso de Patty se convirtió en el centro de un escándalo de Hollywood. ¿Por qué? Porque nadie, incluida la propia Patty, estaba seguro de quién era el padre. Patty había estado vinculada sentimentalmente a varios hombres al mismo tiempo. La línea temporal era borrosa, su memoria estaba nublada y sus emociones estaban por todas partes. Recuerde que fue en una época en la que su salud mental no estaba medicada ni tratada y, en general, era incomprendida. Estuvo casada muy poco tiempo con un hombre, tuvo una relación con otro y seguía vinculada sentimentalmente a un tercero, todo al mismo tiempo. Así que cuando nació el pequeño Sean, había 3 hombres muy diferentes que podrían haber sido su padre biológico. Pero el problema empezó cuando Patty reveló que estaba convencida de saber quién era. Por supuesto, los tabloides hicieron su agosto, los rumores se arremolinaron, los titulares especularon y todo el mundo quería saber quién era el padre de su hijo. Pero lo que hizo que esta historia fuera mucho más que un chisme sensacionalista fue el peso emocional que había detrás. Patty no era solo una diva de Hollywood creando drama. Era una mujer que se enfrentaba a una batalla interna muy real y cruda contra su salud mental, su memoria y sus relaciones. Y así, ella creía de verdad que le estaba dando a su hijo las respuestas correctas. Pero con el paso de los años, incluso Sean empezó a preguntarse si la historia que le contaba su madre era realmente la verdadera. ¿Quién es Sean Astin? El 25 de febrero de 1971, el mundo dio la bienvenida al bebé de Patty Duke, que crecería para convertirse en un actor querido, un hombre de familia y, sin que él lo supiera entonces, el centro de uno de los escándalos de paternidad más confusos de Hollywood. Probablemente recuerdes primero a Sean Patrick Astin como Mikey en la película Los Goonies. Por aquel entonces era solo un niño, pero incluso en ese papel tenía algo especial. Mientras otras estrellas infantiles se desvanecían, Sean seguía creciendo lenta y constantemente, sin quemarse ni venirse abajo por la presión. Y eso ya es raro en Hollywood. Las cosas cambiaron por completo para él en Hollywood cuando consiguió el papel de Samwise Gamgee. Cuando se anunciaron por primera vez las películas de El Señor de los Anillos, todas las miradas estaban puestas en Elijah Wood, Viggo Mortensen o incluso Ian McKellen. Pero a medida que se desarrollaba la trilogía, fue el personaje de Sean, Sam, quien se robó silenciosamente toda la historia. Y así fue como se ganó el reconocimiento y la fama en la industria. Pero aquí está la cosa. Incluso después de todo eso, Sean nunca se inclinó por la fama. No persiguió la atención de los tabloides ni los grandes escándalos de Hollywood. A pesar de ser hijo de una actriz muy famosa, tomó un camino diferente al permanecer con los pies en la tierra, mientras tantos otros se perdían en la fama. También fue nominado al Oscar, pero no por su trabajo como actor. Dirigió y coprodujo un cortometraje llamado Kangaroo Court, que fue nominado al mejor cortometraje de acción real en 1995. Mucha gente ni siquiera sabe que él estuvo detrás de eso. Y luego, como un reloj, volvió a aparecer en Stranger Things, y una vez más, se robó el show. Pero la mayoría de la gente nunca supo que mientras estaba ocupado logrando todo ese éxito en Hollywood, su vida personal era tan complicada de una manera que nadie podría haber esperado. Durante años, Sean arrastró una carga y una pregunta, y, finalmente, decidió buscar respuestas a esa pregunta. Los posibles padres de Sean Astin. Desde el mismo momento en que Sean Astin llegó al mundo, su vida ya estaba llena de interrogantes, y nadie, ni siquiera su madre, Patty, podía asegurar quién era realmente su padre. Sin embargo, cuando nació, ella tuvo que dar al mundo una respuesta, a pesar de no estar segura de su paternidad. Pero hablemos de los 3 hombres con los que Patty estuvo relacionada, empezando por el menos probable y más extraño de la lista, Michael Tell. Michael Tell era escritor, promotor musical y prácticamente desconocido para el público.
Conoció a Patty Duke en 1970 y había estado subarrendando su apartamento durante un periodo particularmente inestable y emocional de su vida. Los dos tuvieron una breve aventura, pero no fue una relación. Y ni siquiera era realmente una amistad. Pero entonces sucedió algo extraño. Patty se encontró embarazada. Y así, preocupada por los rumores y el posible escándalo, tomó la decisión precipitada de casarse con Michael Tell. Se casaron por lo civil, sin ostentación ni glamour. Solo un movimiento rápido, casi de pánico, para proteger su imagen pública. Sin embargo, por desgracia, el matrimonio solo duró 13 días. Patty anuló la unión e insistió en que el matrimonio no tenía nada que ver con el amor ni con un compromiso genuino. En su lugar, era solo un encubrimiento. Durante años, negó que Michael Tell pudiera ser el padre de Sean. Incluso afirmó que nunca habían consumado su relación. En su mente, él era simplemente un nombre en un pedazo de papel. Un error que borró tan rápido como había ocurrido. Sin embargo, este nombre, Michael Tell, volvería a aparecer de la forma más impactante jamás vista. El siguiente hombre en la lista de Patty era Desi Arnaz Jr. Desi Arnaz era el hijo de las leyendas de la televisión Lucille Ball y Desi Arnaz Sr. The I Love Lucy. Era de la realeza de Hollywood, un rompecorazones, un músico, un actor. Y cuando conoció a Patty Duke, aún era muy joven. De hecho, su relación fue un gran escándalo. La diferencia de edad entre ellos y el hecho de que ella era una joven, emocionalmente frágil, hizo que fuera el tipo de cosa que despertó la curiosidad de los medios. Según algunos informes, la propia Lucille Ball estaba furiosa por el romance e intentó ponerle fin. No quería que su hijo adolescente se viera envuelto en lo que probablemente consideraba una aventura imprudente e inestable. Pero Patty estaba convencida de que Desi era el indicado. Durante años, le dijo a Sean que Desi era su padre biológico. Y honestamente, al principio, la teoría tenía sentido. El tiempo se alineaba. Sin embargo, Desi nunca afirmó públicamente que Sean fuera su hijo. Pero tampoco combatió los rumores. Se mantuvo casi en silencio, evitando el drama y el frenesí mediático. Durante gran parte de su infancia, Sean creyó que su madre era una actriz famosa y que su padre era hijo de Lucy y Desi. Él lo creyó todo hasta mucho más tarde, cuando se enteró de la impactante verdad. Y luego, estaba el hombre que le dio a Sean su apellido, John Astin, al que la mayoría de la gente conoce como Gómez Adams, de la familia Adams. A mediados de los 70, Patty Duke se casó con John Astin y ambos criaron juntos a Sean. John adoptó legalmente a Sean, dándole su apellido. Para el mundo e incluso para el propio Sean, John era su padre. John y Patty tuvieron otro hijo juntos, Mackenzie Astin, que también se convirtió en actor. Y durante muchos años, su unidad familiar parecía estable e incluso amorosa. A pesar de los duros comienzos, Patty había encontrado algo de paz. John era firme, con los pies en la tierra y amable. Sean lo adoraba. Y mientras crecía, creía que John Astin era su verdadero padre, no solo emocionalmente, sino biológicamente. Sin embargo, no fue hasta mucho más tarde cuando empezaron a surgir dudas y preguntas. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más, porque con los años, Patty Duke empezó a cambiar su historia, no una vez, sino múltiples veces. Al principio, le dijo a Sean que John Astin era su padre. Y después de un tiempo, empezó a insistir en que Desi Arnaz Jr. era el padre. Y luego, a veces, ella descartaba a ambos y vagamente sugería a alguien más. Para muchos, parecía una evasiva, pero aquellos cercanos a ella sabían la verdad. Sabían que Patty no mentía. Simplemente estaba perdida. Su trastorno bipolar a menudo distorsionaba su percepción de los acontecimientos, y le costaba recordar con claridad los detalles de aquellos años traumáticos y caóticos. Y tristemente, parecía que la culpabilidad de no tener una respuesta definitiva la perseguía. Ella amaba ferozmente a Sean, pero ella simplemente no podía darle el cierre que él quería. Para Sean, fue desgarrador. Amaba profundamente a su madre, respetaba a John Astin como a su padre,
Incluso sentía curiosidad por Desi Arnaz Jr., pero al final, la confusión pudo con él, y en el fondo, solo quería saber quién era realmente. Las dudas aumentaron aún más cuando conoció al azar a un pariente de Michael Tell, que le sugirió que estaban emparentados, y esto complicó aún más la ya delicada situación. Así que, cuando los murmullos se hicieron más fuertes y las preguntas no desaparecían, decidió averiguar la verdad por sí mismo, y fue entonces cuando tomó la audaz decisión de hacerse una prueba de ADN. No lo hizo por rencor o resentimiento, lo hizo por curiosidad, cierre y respeto por sí mismo y por los hombres que habían desempeñado un papel en la historia de su vida. Y lo que vino después cambiaría todo sobre su vida y su identidad. Las revelaciones de la prueba de ADN. Cuando Sean finalmente reunió el valor para iniciar el proceso de ADN, fue incómodo. Tuvo que ponerse en contacto con los 3 hombres implicados: John Astin, Desi Arnaz Jr. y Michael Tell, a quienes apenas conocía. Michael había estado fuera de la imagen durante décadas. De hecho, él y Patty se habían separado antes de ser realmente pareja, y su matrimonio había sido un torbellino y un misterio en sí mismo. Aún así, Sean fue educado, respetuoso y directo, y por suerte para él, Michael y los otros hombres aceptaron hacer la prueba. Una vez realizada la prueba, comenzó el periodo de espera. Los días se alargaron como semanas, y este periodo fue tenso para Sean. Sin embargo, llegó con una especie de paz. Por fin tendría respuestas a las preguntas que le han atormentado durante años. En el fondo, estaba muy nervioso. ¿Y si los resultados confirmaban algo que no estaba dispuesto a aceptar? ¿Y si echaban por tierra todo lo que creía entender sobre su familia? Por fin, después de una eternidad, llegaron los resultados. Sean se sentó, miró el informe y allí estaba, en blanco y negro. Michael Tell era su padre biológico. El hombre con el que Patty Duke llevaba casada menos de 2 semanas, el hombre que casi había desaparecido de la historia, era el vínculo biológico que Sean había estado buscando. El momento fue duro, pero no por la devastación, sino por la quietud. Sin embargo, Sean no reaccionó con ira o amargura. De hecho, ese momento le pareció liberador. Se presentó de nuevo a la revista People, diciendo: «Si queréis saber quién soy, John Astin es mi padre y Michael Tell es mi padre biológico». Quizá lo mejor de todo fue que el descubrimiento no cambió el amor que sentía por John Astin. De hecho, profundizó su aprecio por él. Porque ahora, Sean entendía algo aún más especial. Y fue el hecho de que, aunque el ADN te emparenta biológicamente, es el amor lo que te convierte en familia. Y con esa verdad por fin descubierta, Sean pudo por fin avanzar con paz, claridad y una imagen completa de quién era, no solo como hijo, sino como hombre, padre y narrador por derecho propio. Sin embargo, tras conocerse los resultados del ADN, se abrió un nuevo capítulo para el que Sean nunca se había preparado. Tuvo que empezar a estrechar lazos con un hombre que no había formado parte de su historia hasta ese momento. Sean tuvo que tomar la valiente decisión de acercarse. Según los informes, su encuentro no fue dramático ni explosivo. De hecho, fue respetuosa y reflexiva. Fue una que trajo comprensión, conexión y cierre. Lo que hizo que la experiencia fuera aún más suave fue el hecho de que Michael no se resistió a que Sean entrara en su vida. Aunque siempre ha mantenido una vida relativamente privada, se dice que se mostró muy abierto y receptivo con Sean. No negó los resultados. No eludió responsabilidades. En cambio, reconoció a Sean y se metió en una situación delicada con lo que parece ser gracia y humildad. Michael Tell no era una celebridad de Hollywood. No era conocido por sus papeles en grandes películas ni por sus llamativas portadas de revistas. No era más que un promotor musical, alguien que trabajaba entre bastidores, tranquilo, discreto y ajeno a los focos, lo que sin duda contrastaba con la ostentación del mundo hollywoodiense de Sean. Pero al conocer a Michael, Sean empezó a ver partes de sí mismo que antes no tenían sentido. Sean nunca ha hablado negativamente de Michael. De hecho, ha descrito todo el proceso de descubrimiento como un proceso de compasión y paz, no de resentimiento. En una entrevista dijo:
Tengo una buena relación con Mike. Así soy yo. No culpo a nadie. No me culpo a mí ni a Desi, que es como mi padrino. Tengo un vínculo de amor tan poderoso con este hombre. Es un ser humano magnífico. Michael fue lo suficientemente sabio como para no intentar reescribir la historia. No se insertó de manera que perturbara las relaciones que Sean ya tenía con John Astin o Desi. Simplemente intervino como la pieza que faltaba y dejó que las cosas se desarrollaran de forma natural. El impacto en Sean fue más que profundo y transformador. Saber la verdad sobre su padre biológico no deshizo el amor que sentía por John Astin, ni cambió el vínculo que tenía con Patty Duke. Lo que hizo, en cambio, fue darle una sensación de plenitud y una comprensión más clara de sí mismo desde el punto de vista biológico, emocional y espiritual. En las entrevistas, Sean ha admitido que tiene 3 padres, uno biológico y otros 2 que le criaron y dieron forma al hombre que es hoy. También ha confesado que está muy agradecido a todos ellos por su influencia en su vida. Esta mentalidad es tan impresionante porque no solo es inclusiva, sino también cariñosa y basada en la verdad. Y quizás esto es lo que ha permitido a Sean atravesar su escándalo de paternidad con una gracia sorprendente. No dejó que toda la controversia lo definiera. En lugar de eso, dejó que le informara, para Patty Duke, la verdad sobre el padre biológico de Sean Astin no fue solo una revelación, fue una oportunidad para ella de finalmente enfrentarse cara a cara con su pasado. No se trataba solo de una prueba de ADN, se trataba de décadas de confusión emocional, errores profundamente personales y la increíble complejidad de ser madre bajo la luz de los implacables focos de Hollywood. Así que la pregunta es, ¿cómo respondió Patty Duke cuando la verdad finalmente salió a la luz? La respuesta de Patty Duke a la verdad. La verdad era que Patty Duke había vivido gran parte de su vida cargada de secretos. Algunos de estos secretos le habían sido impuestos y otros eran obra suya. Más tarde, Patty fue diagnosticada de trastorno bipolar y por fin tuvo respuestas a sus años de lucha por la salud mental. Admitió abiertamente que gran parte de su comportamiento en los años 60 y 70 era errático e impulsivo. Le costaba confiar en la gente, estaba desesperada por encontrar el amor y se rodeaba constantemente de personas que no velaban por sus intereses y que le decían constantemente lo que tenía que decir y hacer. Y, por desgracia, debido a lo impulsiva y errática que era cuando finalmente se quedó embarazada en 1970, ni siquiera ella estaba segura de quién era el padre. Por supuesto, ella había estado involucrada románticamente con Desi Arnaz Jr., y su relación había sido muy escandalosa, no solo por la diferencia de edad, sino también por la fama de él y su dinastía protectora de Hollywood. Por esa misma época, también tuvo un breve pero legalmente vinculante matrimonio con Michael Tell, que ella insistió en que nunca se consumó. Y, por último, también había conocido a John Astin. Patty comprendió que el caos de aquella época le impedía saber con seguridad quién era el padre, y en lugar de enfrentarse al juicio del mundo o al dolor de la incertidumbre, tomó la decisión, eligió una historia y se aferró a ella. Y para la mayor parte de la vida de Sean, esa historia era que John Astin era su padre, y en muchos sentidos lo era. Pero una vez que los resultados de ADN demostraron lo contrario, Patty no pudo esconderse más. Sin embargo, su respuesta al resultado no fue la que nadie esperaba. La actriz insistió en que su matrimonio con Michael Tell nunca fue consumado y que él no era el padre de Sean. De hecho, en una entrevista dijo, «No me creo esa prueba. Puedo apoyar su verdad siempre que mi verdad, si no es apoyada, sea respetada. Le he dicho que sé lo que sé que es verdad. Cuando Dios me mire a los ojos y me diga, Anna Marie, has estado equivocada todos estos años, entonces lo consideraré». Y así, incluso cuando Sean acudió a ella con los resultados del ADN y la verdad tan evidente, ella insistió en que no se había equivocado y que el padre de Sean tenía que ser John Astin o Desi Arnaz Jr. Sin embargo, lo más bonito de su historia es que, a pesar de todo, Sean nunca le dio la espalda, no se enfadó ni la culpó.
En lugar de eso, comprendió que su madre había pasado por cosas que la mayoría de la gente jamás podría imaginar, y que había tenido que lidiar con una enfermedad mental no diagnosticada sin ningún tratamiento. Conocía su corazón. Aunque a veces sus decisiones hubieran sido erróneas, su relación siguió siendo sólida y profundamente afectuosa. De hecho, su vínculo se hizo aún más sincero e íntimo tras la prueba de ADN, sobre todo después de que ella prometiera apoyarle en esa nueva etapa. En una entrevista posterior, Sean se sinceró sobre su madre diciendo: «No siempre fue bonito y no siempre fue divertido, pero había mucho amor, incluso a través de su divorcio, sus intentos con su vida y cosas horribles. Nunca hubo un momento de duda de que ella me amaba. Estábamos todos juntos en esto. Todos estábamos juntos en la tormenta». Después de que Patty Duke falleciera en 2016 a causa de una septicemia, Sean creó una fundación en su memoria llamada Patty Duke Mental Health Initiative, iniciativa Patty Duke para la salud mental, con el fin de ayudar a defender los problemas de salud mental. Una de sus últimas palabras sobre su madre fue: «Por encima de todo, la forma en que pienso en mi madre. Lo que me da tanta alegría y reverencia por ella es que, por encima de todo, era una guerrera». Y esta afirmación describe lo querida que era Patty por Sean, a pesar de sus defectos y errores. A menudo le han preguntado a Sean cómo procesó la montaña rusa emocional que supuso descubrir quién era su padre biológico después de haber crecido creyendo que otra persona ostentaba ese título. Pues bien, su respuesta a esta pregunta te dejará asombrado, porque ahí es exactamente donde brilla su sabiduría. La perspectiva de Sean sobre la paternidad. Cuando el mundo conoció la historia completa de la paternidad de Sean Astin, él ya había hecho las paces con ella. Para algunos, la idea de tener 3 posibles padres podría sonar como el guión de una telenovela. Pero para Sean, era la realidad de su vida. Y con el tiempo, no solo aceptó esa verdad, llegó a abrazarla. En entrevistas, ha dejado claro que el ADN no define a un padre. Sí, la biología importa. Sí, la verdad es importante. Pero cuando se trata de amor, orientación y paternidad, la experiencia y las relaciones tienen el mismo peso. Así es, Sean no elige entre los 3 hombres. Simplemente ha elegido honrar cada relación por lo que es. Puede que John no sea su padre biológico, pero fue el hombre que le arropó por las noches. Le ayudó con los deberes, le enseñó disciplina y le mostró lo que significaba ser un buen hombre. John era el que estaba presente en los cumpleaños, en las obras de teatro del colegio y en las rabietas de la adolescencia. Y en el corazón de Sean, John es y siempre será papá. De hecho, en una entrevista dijo: «Quiero honrar mis relaciones con las personas que cuidaron de mí, especialmente John, que me dedicó una enorme cantidad de su tiempo, energía y amor». La relación de Sean con Desi Arnaz Jr. nunca fue cercana. Nunca tuvieron un profundo vínculo padre-hijo, y con el tiempo, Desi casi desapareció de la historia. Pero aún así, Sean nunca ha hablado de Desi con amargura. Entiende que, en los años 70, Desi no era más que un joven atrapado en el torbellino de cotilleos y escándalos de Hollywood. Sean no lo tiene en cuenta. Por el contrario, considera ese capítulo como parte de un misterio mayor que dio forma a su viaje y, en última instancia, le condujo a la verdad. Descubrir que Michael era su padre biológico fue un momento que cambió su vida, pero no lo alteró todo. Sean lo afrontó con la misma madurez y franqueza con que aborda todos los aspectos de su vida. Hoy, Sean habla de Michael con un aprecio sereno. No tienen una relación llamativa ni dramática, pero comparten un entendimiento tranquilo. Y Sean ha hecho las paces con el papel que Michael juega en su vida. La historia de Sean Astin no se trata solo de descubrir una verdad biológica. Se trata de redefinir lo que significa realmente la familia. Fue criado por amor, buscó la verdad. Y cuando lo encontró, no lo utilizó para reescribir la historia. En su lugar, lo utilizó para completar el rompecabezas. El viaje de Sean demuestra que la familia no consiste